tal? ¿Cómo están? ¿Sabían ustedes que el día de hoy el chino Capirucho le hizo una propuesta indecente al presidente de la República, Nayib Bukele? ¡Cálmate, pues! ¿Y saben también ustedes que el día de hoy se cumplen 3 años de la implementación del régimen de excepción? Y que, por cierto, la oposición mandó a sus ONGs fachadas a marchar y fue un fracaso total. Así es que si quieren ver esto y mucho más, démosle, vamos con todo. Este día se cumplen 3 años del régimen de excepción, la medida que tomó el presidente de la República, Nayib Bukele, para frenar a los miembros de estructuras delincuenciales, a la delincuencia en general en nuestro país El Salvador, que junto al Plan Control Territorial le han traído a nuestro país El Salvador paz, seguridad y tranquilidad, algo que jamás hicieron los gobiernos de Arena y FMLN, y que ahora dicen que tienen las respuestas para todo y quieren aconsejar al presidente de la República, Nayib Bukele, de qué es lo que debe de hacer, cómo, cuándo y dónde, a lo cual el pueblo salvadoreño les dice mae, tumblimbli, y que no sean de los que ni pichan ni cachan ni dejan batear. Así es que ya tuvieron su tiempo, ahora le toca al presidente de la República, Nayib Bukele, ver cómo hace para sacar adelante a nuestro país El Salvador. Así es que ya no sean un estorbo y que recuerden que mucho ayuda el que poco estorba. Soberbio. El movimiento de víctimas del régimen de excepción, MOVIR, en nuestro país El Salvador, salió a las calles el día de hoy para exigir la eliminación del régimen de excepción y la liberación de los miembros de estructuras delincuenciales que se encuentran tras las rejas en el SECOT. Esa era la exigencia que ellos tenían para el presidente de la República, Nayib Bukele. Algo huele muy mal. Definitivamente que esto es algo lo cual en ningún momento la gran mayoría del pueblo salvadoreño quiere que suceda. El pueblo salvadoreño quiere que el régimen de excepción continúe. Es más, esto se expresa en la cantidad de personas que llegaron a apoyar al movimiento MOVIR, quienes se movilizaron hasta llegar al centro histórico de nuestro país El Salvador y ubicarse frente a la Vinaes, donde quedó en evidencia que solo son unos cuantos pelones los cuales ahí se encuentran exigiendo la liberación de los miembros de estructuras delincuenciales y que termine el régimen de excepción. En su mayoría son personas humildes a las cuales engañan los de la oposición, ya que recuerden, ellos mencionan que son alrededor de 30,000 los inocentes que se encuentran tras las rejas, y esta cantidad de personas no expresa ni siquiera a un familiar de estos que dice que se encuentran tras las rejas y que son inocentes. Por lo cual, sin lugar a dudas, esto fue un fracaso. No me han dado un 5. Ya que como mínimo ahí tendrían que haber alrededor de 30,000 personas exigiendo la eliminación del régimen de excepción y la liberación de esos disque inocentes y blancas palomitas. Libérenlos ya. Libérenlos ya. Tal cual como ustedes están viendo en este momento, así es como se vivió la marcha de las organizaciones defensoras de las familias, entre comillas, de los detenidos que exigen la derogación del régimen de excepción y la libertad de los inocentes. A mí también me huele mal. Sus puyabotones en la Asamblea Legislativa impuso un régimen de excepción violatorio de derechos humanos. Se ha utilizado como el principal instrumento de persecución y represión para restaurar su régimen. Por avanzar de todas estas personas se concentraron frente a la Vinaes, donde, como ya mencionamos anteriormente, quedó al descubierto que no tienen apoyo de nadie, que solo fueron unos cuantos pelones los cuales a este lugar asistieron. Además, dejaron la cruz que andaban cargando, donde se mencionaba que descansen en paz los que según ellos les quitó la vida el presidente Nayib Bukele. No, ni mierda, esto no es verdad. También mencionaban todas esas muertes no quedarán impunes. Es decir, muchos de la oposición se encuentran mencionando que cuando llegan estos miembros de estructuras delincuenciales tras las rejas en el SECOT o en cualquier otro centro penitenciario de nuestro país El Salvador, tienen prohibido morir, que solo por el hecho de haber ingresado a un centro penitenciario ya son inmortales. Son pasmados, pues. O sea, de verdad, son pasmados. Esa imagen muestra exactamente la cantidad total de personas que concentraron el día de hoy por la mañana en esta marcha en contra del régimen de excepción, así como también la solicitud para la liberación de aquellos que dicen que son inocentes y que se encuentran en el SECOT. Dios me guarde. Al ver esas imágenes es más que evidente que carecen del apoyo necesario o de la mayoría que dicen tener para solicitarle al presidente de la República, Nayib Bukele, la liberación de los miembros de estructuras delincuenciales o los disque inocentes, blancas palomitas que están en el SECOT. Pero alguien más que se encontraba dando este tipo de declaraciones era Ingrid Escobar, de Socorro Jurídico, quien afirmó que durante el régimen de excepción se han procesado al menos 85,000 personas adultas, de las cuales cerca de 30,000 serían inocentes, según los datos recopilados por Socorro Jurídico Humanitario, es decir, la ONG o movimiento al cual ella representa. ¡Qué paloma! En 3 años del régimen de excepción, llevamos por lo menos 85.500 personas adultas procesadas, de las cuales cerca de 30.000, muy probablemente porque tenemos elementos suficientes que lo prueban, son inocentes. De estas hay más de 1,000 muertes en centros penales, que es la cifra negra que el gobierno intenta ocultar. ¿Quién dice? De las mismas nosotros hemos identificado, confirmado, 380 a esta fecha, de los cuales el 40% de estas víctimas mortales dentro del régimen de excepción tienen signos de violencia, es decir, han muerto por torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes en los centros penales.
más del 30% por negligencia médica, negación de tratamiento médico y los demás por inferencia, cualquiera de estas dos causas. Que no joda. Hay 3.200 niños procesados entre 12, 13 y 14 años, cuyas condenas ya superan las 1.800, y de estas nosotros estamos seguros que hay más del 50% de estas condenas que son injustas. Pobre cosita fea. Bueno, ahí tienen, de esa manera es que se encuentra solicitando Ingrid Escobar de Socorro Jurídico la derogación o el no prorrogar nuevamente el régimen de excepción, que se acabe ya de una vez. Contrasta con lo que pide la gran mayoría del pueblo salvadoreño, donde sí es la mayoría, no un 3%, sino un 96% de la población salvadoreña, la cual pide al presidente de la República, Nayib Bukele, que continúe el régimen de excepción para poner tras las rejas a los miembros de estructuras delincuenciales y, tal cual como lo han dicho las autoridades, estos no vuelvan a poner un pie en las calles del territorio nacional para causar daño a la población salvadoreña. Tal cual como escucharon, entonces, para la oposición, cualquier persona que se encuentra tras las rejas no tiene derecho de morir. Ya se encuentran prácticamente exigiendo, al igual que lo hacía Nicolás Maduro al presidente Nayib Bukele, que le exigía o le decía que él era el responsable si algo le pasaba a alguno de los del tren de Aragua que había llegado al CECOT deportado de los Estados Unidos. No, ni mierda, esto no es vergón. Efectivamente, hace un par de días, Nicolás Maduro le exigió al presidente de la República, Nayib Bukele, que le garantizara la salud y la vida a estos que se encuentran tras las rejas, que si algo le pasa a alguno de ellos, quien será responsable es el presidente Nayib Bukele. En otras palabras, se encontraba pidiéndole al presidente de la República, Nayib Bukele, que les asegurara la salud y la vida, algo que ni siquiera él puede para sus propios ciudadanos venezolanos en el territorio. Es más, nadie en el mundo puede asegurar eso, ya que todos en algún momento vamos a morir por A o B motivo, y los que se encuentran tras las rejas lo hacen por razones de salud, ya que es el ciclo de la vida: nacer, crecer, reproducirnos y morir. Así es que la petición es tanto de la oposición como a la de Nicolás Maduro. El pueblo salvadoreño le dice tumblimbli. Eso no se puede. Ahí la petición es con Dios y no con el presidente de la República, Nayib Bukele. Soberbio. Y hablando de Nicolás Maduro, el dictador de Venezuela, el día de hoy se encontraba el Chino Capirucho, así es, el Chino Flores, exigiéndole al presidente de la República, Nayib Bukele, que lo mejor que puede hacer en este momento es estrechar lazos con Venezuela. Puta, qué ofertón. Ya que él se encontraba advirtiéndole al presidente Nayib Bukele que de no estrechar lazos o no hacer puentes con Venezuela directamente con Nicolás Maduro, en este momento se viene una posible crisis diplomática. ¡Qué palo! Es decir, el Chino Capirucho se encuentra solicitándole al presidente de la República, Nayib Bukele, hacerse amigo de Nicolás Maduro. ¿Quién dice? El secretario general del FMLN, Manuel El Chino Flores, expresó su rechazo al plan de Estados Unidos para capturar delincuentes transnacionales en su territorio y deportarlos a nuestro país, El Salvador. Según Flores, esta medida podría desencadenar una crisis en la región. Para lo cual, si queremos evitar eso, le dice al presidente de la República, Nayib Bukele, que lo único que tiene que hacer es estrechar lazos, hacer puentes con Venezuela, hacerse chero de Nicolás Maduro. Puta, qué ofertón. Por eso yo sí creo que el gobierno debe de ir creando un puentecito. Ay, calmate, Virena. Un puente, una puerta con el gobierno de Venezuela y viceversa, para ir dándole respuesta a esta crisis que puede magnificarse con las palabras de esta señora que vino a decir que se van a enviar más. Pero ¿sabes qué? Me sorprendió la declaración, porque dice, vamos a capturar a todos los terroristas que están en Estados Unidos, a todos esos delincuentes. Y si no se van, imagínate, o sea, y si no se van, los vamos a capturar. ¿Cómo es eso de que si no se, cómo se van a ir? ¿Cómo se van a ir? ¿De qué manera se van a ir? Y todavía dice, y los vamos a mandar para esta cárcel maravillosa, dice, que presta condiciones. ¿Por qué no los meten en las cárceles de Estados Unidos? Pues, claro. ¿Por qué no las meten ahí? ¿Y por qué no envían a otros países? Sencillamente, porque este es un negocio. Y eso debe de parar, porque esta vergüenza debe de parar. Una cosa es ser pendejo y otra cosa es hacer pendejadas. Vaya pando y vaya carambada. Ya escucharon, ¿verdad? Esa vergüenza tiene que parar. Así es que pare de hablar, que ya no diga ni una tan sola palabra más. Entonces, el Chino Capirucho, para que pare esa vergüenza ya. Porque yo creo que los mismos militantes del FMLN, cada vez que lo escuchan hablar, dicen, metió la pata otra vez. Bueno, ahí tienen. Dice que hay que hacer un puentecito, aunque sea una puertecita ahí con Venezuela, con Nicolás Maduro, por parte del presidente de la República, Nayib Bukele. Cuando, si ustedes recuerdan, el presidente mismo, Nayib Bukele, expulsó a los diplomáticos venezolanos del territorio nacional.
porque no quería para nada tener ninguna conexión, ninguna relación con la dictadura de Nicolás Maduro. Así es que Chino Capirucho lo único que quiere tener relaciones y hacer esos puentes y esas amistades con Nicolás Maduro es él. Dios me guarde. Así es que ante las declaraciones por parte del Chino Capirucho, el pueblo salvadoreño a una sola voz le dice tumblimbli. Al bagazo, poco caso. Ahora resulta que todos estos de la oposición son los que le van a decir al presidente de la República, Nayib Bukele, cómo debe de gobernar, qué es lo que debe hacer, cómo, cuándo y dónde. Y para más fregar, para terminarla de molar, como se dice en buen salvadoreño, el Chino Capirucho al rescate, para decirle qué es lo que debe de hacer. ¿Cómo no? Una cosa hermosa. El presidente Nayib Bukele lo único que puede hacer es mandarlo a la porra, a la cachi porra, a peinar sapos arriba del guate o a ver si ya puso la tunca. Y eso con doble trompón y triple patada al pecho, con patada de dragón, con patada de canguro, pero sobre todo con multipatadas por debajo de la lengua. Con decirle que al único que le puede hacer caso es al verdadero pueblo salvadoreño, no a alguien del FMLN, ni mucho menos al Chino Capirucho. No cabe duda que todos estos de la oposición se creen la mera mata donde rasca el tigre, la última coca del desierto, la divina garza, los más cachimbones, los más pipirisnay, los más pulidos, la mera pupusa en salsa, y hasta se creen la mismísima abuelita de Tarzán en tanga. Por otra parte, el día de hoy, Jorge Rodríguez, de Venezuela, se encontraba diciéndole cosas al presidente de la República, Nayib Bukele. Se encontraba llamándolo carnicero, quien según él se encuentra protagonizando uno de los eventos más espantosos y más vergonzosos que haya conocido la historia de América, ya que según él menciona que el Secot no es una cárcel, sino que es un campo de concentración. Estás bien pendejo. Bien pendejo. El carnicero de Nayib Bukele está protagonizando uno de los eventos más espantosos, más deleznables y más vergonzosos que haya conocido la historia de América. Prestar su territorio para que se instalen campos de concentración donde personas que solamente han cometido el delito de ser venezolanos y ser venezolanas están siendo llevados a la llamada cárcel de máxima seguridad. Eso no es una cárcel, es un campo de concentración y nuestros hermanos y nuestras hermanas no tienen ninguna razón para estar allí. Están secuestrados por Marco Rubio, están secuestrados por Nayib Bukele. Ay, calmate, Virena. Cuando sabemos que los que no quisieron recibir a estos inmigrantes deportados, así como también a los miembros del Tren de Aragua en Venezuela, fue el mismo Nicolás Maduro. Así es que ahora que no venga a decir que es una blanca palomita y que ellos los estaban esperando con los brazos abiertos, porque fueron los que dijeron que no querían ningún avión con deportados de los Estados Unidos. Que le van a dar paja o carreta a valija, porque el mundo entero sabe que ellos son los que rechazaron el vuelo de los deportados. Y ahora se encuentran dándose golpes de pecho y diciendo que ellos los esperan con los brazos abiertos. Ah, pues sí, ¿cómo no? Ve qué bonito. Bueno, ahí tienen, ¿verdad?, las declaraciones por parte de Jorge Rodríguez de Venezuela, quien piensa que por decir estas palabras en contra del presidente de la República, Nayib Bukele, él ya va a salir corriendo y se los va a liberar. Libérenlos ya, libérenlos ya. Me imagino que ya el mismo grupo de abogados, el cual ellos contrataron para tratar de sacar a estos del Tren de Aragua y otras personas que se encuentran en el Secot, ya les deben haber dicho que este caso se está llevando en los Estados Unidos y no en nuestro país, El Salvador. Que cualquier cosa tienen que hablarla con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, o en su caso, con las autoridades en los Estados Unidos. Pero esto no se lleva a cabo en nuestro país, El Salvador. Así es que ya dejen de inventar, ya dejen de hacer el show, ya que ellos muy bien lo saben, que las diligencias que tienen que hacer para tratar de poner libres a esas personas y de regreso en Venezuela es en los Estados Unidos. Ahí se tienen que hacer las diligencias. De lo contrario, es puro show y simplemente se están haciendo los de los panes chucos, los mariachis, los chiflados, los que no es con ellos. El día de hoy por la mañana fue una mañana negra, una mañana que jamás imaginaron algunos miembros de estructuras delincuenciales en los Estados Unidos, directamente en Washington y en San Francisco, donde se les dio captura. Entre estos capturados se encuentra uno de los 3 máximos líderes de la estructura MS en los Estados Unidos. Así lo daba a conocer la fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, quien afirmó que agentes federales de seguridad capturaron al líder principal de la MS la mañana de este día jueves, según así lo informó el presidente Donald Trump en redes sociales. Esa mañana, las autoridades estadounidenses detuvieron en Virginia a uno de los principales líderes de la MS, quien dirigía las operaciones de la estructura delincuencial en la costa este y era considerado uno de los 3 cabecillas más importantes a nivel nacional. Además, se mencionó que el detenido es de origen salvadoreño en condición de inmigrante ilegal. Según declaraciones oficiales, se espera que sea expulsado de los Estados Unidos lo antes posible y sea enviado directamente al Secot en nuestro país, El Salvador. We have been out since about 4:30 this morning. The great men and women of law enforcement have been working on this operation for days and probably weeks.
Early this morning, one of the top leaders of MS-13 was apprehended. He was the leader for the East Coast, one of the top 3 in the entire country. Right here in Virginia, living half an hour outside of Washington, D.C. He is an illegal alien from El Salvador, and he will not be living in our country much longer. He's in custody this morning. One of the top leaders right here near our nation's capital. I just cannot thank Governor Youngkin enough for his leadership in this effort. This has been a joint effort with state and local agencies. FBI Director Patel, thank you so much. Esas fueron las declaraciones brindadas por la fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi. Alguien más que brindaba declaraciones en referencia a esta captura por parte del FBI era Kash Patel, el director del FBI, quien mencionó: esto pasa cuando dejamos a los buenos policías hacer su trabajo. Estamos devolviendo la seguridad a nuestras comunidades, daba a conocer. This is what happens when you let good cops be cops. And we're going to continue to let good cops be cops across this country. President Trump gave us the executive decision to go after and safeguard our communities. General Bondi is our warrior of justice leading that charge. Governor Youngkin, it's an honor to be a partner in this operation with you and U.S. Attorney Siebert. This is the mandate we have. Right now we have an American dying every 7 minutes from a drug overdose. That is a national security crisis we have not seen ever before. We have a woman or child being raped every 6.5 minutes in this country. We have a homicide twice an hour. No part of that metric is a safe and secure America. But thanks to the brave leadership of this administration and the folks that you see here, we are returning our communities to safety. Tal cual como escucharon, de esa manera menciona que ahora sí, en el gobierno de Donald Trump, las cosas son diferentes porque están dejando a los elementos policiales hacer su trabajo tal cual como debe ser. Así se encontraba mencionando el director del FBI, Kash Patel. Tal cual como escucharon a la fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, se encontraba mencionando que esta captura de este máximo líder de la MS se encontraba en Virginia, a tan solo 30 minutos de la capital de los Estados Unidos, Washington, D.C. Es así como también se reportaron otras capturas de otro miembro de estructuras delincuenciales, siempre de la MS, en San Francisco, también de nacionalidad salvadoreña. Se trata de Santos Rodríguez Alemán. Esa es una persona la cual tiene un historial criminal que incluye que es convicto en nuestro país de Salvador por tráfico ilícito de drogas, por tenencia ilegal de arma de fuego, así como también homicidios, por lo cual esa persona tiene un amplio récord delictivo y criminal en nuestro país de Salvador, así como también en los Estados Unidos. Es por ello que mencionan que los van a expulsar de los Estados Unidos lo antes posible. Ya no pueden permanecer más tiempo en los Estados Unidos, ha mencionado el gobierno de Donald Trump. Y en esta ocasión directamente la fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi. En otro campo de noticias, en nuestro país de Salvador, el viceministerio de Transporte ha detectado licencias de conducir falsificadas en circulación, por lo cual los gestores del BMT y agentes de tránsito de la PNC pueden identificarlas gracias a códigos de seguridad y dispositivos electrónicos. Sin embargo, aún no se conoce cuántas licencias falsas hay en el territorio nacional. Dios me guarde. Es por ello que se encontraba mencionando el ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, que portar o fabricar documentos falsos conlleva penas de prisión de hasta 6 años, por lo cual las autoridades instan a los conductores a verificar la autenticidad de sus licencias y a obtenerlas por las vías legales para evitar sanciones. Las licencias tienen un código de seguridad, ¿verdad? Es decir, el viceministerio de Transporte, cada uno de los gestores o inspectores de tránsito, policías de tránsito, pueden revisar si la licencia es válida o no es válida. Por 2 vías, ¿verdad? Uno, porque tiene un código de seguridad, y 2, porque también todos los gestores tienen un dispositivo con el cual pues pueden corroborar si esa licencia está vigente y si el código es real, ¿verdad? de esa licencia. Determinar cuántas licencias falsas hay en el país pues es complicado, ¿verdad? Recordemos, todo esto es debido al más reciente descubrimiento por parte de las autoridades de una red de falsificación de licencias de conducir que implicaba incluso escuelas de manejo, así como también algunas personas que trabajaban en el Viceministerio de Transporte y Sertrasen, los cuales además también recientemente fueron capturados y llevados ante la justicia. Porque recordemos que en el gobierno del presidente de la República, Nayib Bukele, el que la hace, la paga, ya que el presidente de la República, Nayib Bukele, no va a andar chinchoneando a nadie
nadie no va a andar con mingos, ni por supuesto que les van a andar diciendo véngase por acá papito, que acá lo vamos a cubrir, neles, pasteles, cual zapato, saco leco, a todos se les va a dejar ir sin zacate, sin saliva, sin manteca de cuche, doblada y triangulada. Todita. Por lo cual recuerden, si alguno de ustedes tiene por casualidad, por aquello de los cubos, por aquello de las dudas, alguna de estas licencias falsas que la hayan conseguido, ahí en alguna de estas escuelas pajarito y que ustedes sabían que ahí simplemente se pagaba el billetito y que ni siquiera había que hacer los exámenes, tengan mucho cuidado, porque las autoridades ya escucharon, tienen equipo para poder reconocer si son verdaderas o falsas sus licencias. Así es que si usted es una de esas personas que tiene una de esas licencias falsas, mejor empiece a estudiar para hacer desde ya su examen de manejo. De lo contrario, va a tener graves consecuencias y podría parar tras las rejas por portar una licencia falsa. Y ya escucharon, hasta 6 años de cárcel son lo que le espera. Es por ello que se encontraba haciendo esta recomendación el ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, para evitarles que ustedes vayan tras las rejas por alrededor de 6 años. Mejor empiecen a estudiar, como ya les mencionamos, para poder realizar el examen de verdad de manejo. ¿Saben ustedes por qué Groc respondió de esa manera al presidente de la República, Nayib Bukele? Diciéndole que Sheinbaum, la presidenta de México, es la mejor presidenta del mundo. La oposición en nuestro país, El Salvador, se ha encontrado celebrando la respuesta que dio Groc al presidente de la República, Nayib Bukele. La inteligencia artificial de X, sin ni siquiera saber por qué. Bueno, si no lo saben, se los comento en este video. Y de esta manera se van a dar cuenta que todos aquellos que han celebrado esa respuesta por parte de Groc al presidente de la República, Nayib Bukele, se encuentran celebrando lo que no saben. Y que al final el tiro, tanto a los que se encuentran dentro de nuestras fronteras patrias como fuera, les salió por la culata. Todos y cada uno de ustedes vieron cómo el presidente de la República, Nayib Bukele, hacía la pregunta a Groc, a la inteligencia artificial de X, donde él preguntaba: hey Groc, ¿quién es el presidente más popular del mundo? Responde con una palabra. Y Groc respondió de esta manera al presidente de la República, Nayib Bukele: Sheinbaum, la presidenta de México, quien incluso se encontraba mencionando que fue muy simpática la respuesta de Groc para el presidente de la República, Nayib Bukele. Es como lo dije en su momento cuando habló del tema de seguridad en México. Yo lo que dije es respeto a México. Nosotros respetamos a El Salvador, respeto a México. También hubo mucha polémica en las redes con esa declaración. Muchos mexicanos y mexicanas contestaron, sí, muchísimos. Y bueno, pues esta respuesta porque está simpática, ¿no? Como era de esperarse, muchas personas se han encontrado haciendo mofa de esta respuesta que recibió el presidente de la República, Nayib Bukele, a través de Groc, la inteligencia artificial de X. Antes de brindarles la respuesta por la cual Groc respondió de esta manera al presidente de la República, Nayib Bukele, quiero mostrarles algunos de la oposición en nuestro país, El Salvador, que también se encontraban celebrando, porque queremos mostrarles después que están totalmente equivocados en su celebración y que el tiro les salió por la culata. Son pasmados, pues. O sea, de verdad, son pasmados. En primer lugar, tenemos algunas declaraciones que brindaba la ex catedrática de la UCA, Julia Evelyn Martínez. Así es, la misma. No quiero morirme sin probarla. Esa misma, la cual hasta el momento no la ha aprobado porque el presidente de la República, Nayib Bukele, no va a legalizar la marihuana en nuestro país, El Salvador. ¡Qué palo! Ella se encontraba compartiendo a través de su cuenta en X y se encontraba mencionando que el presidente de la República, Nayib Bukele, va según ella de mal en peor. Y mostraba la captura de pantalla donde el presidente de la República, Nayib Bukele, hacía la pregunta a Groc y la respuesta que él le daba. Luego colocaba otra imagen donde decía: ¡qué oso! Bueno, continúen viendo esta información porque al final van a ver de quién es el verdadero oso. Si es del presidente de la República, Nayib Bukele, o si es de la oposición y todos aquellos los cuales lo han criticado. Otra persona más que se unió a esta avalancha de mensajes y preguntas a Groc en contra del presidente de la República, Nayib Bukele, fue Héctor Silva. El mismo, el cual hasta este momento se encuentra pendiente de pagar los $50,000 al diputado Cristian Guevara, jefe de la fracción de Nuevas Ideas, quien posteriormente lo entregará a los niños del hospital Benjamín Bloom. Pero él se encuentra dándole vueltas al asunto. Quien se encuentra poniendo las 1001 trabas para darle largas a este asunto y hacerse el de los panes chucos. Y según lo que menciona el mismo diputado Cristian Guevara, se encuentra haciéndose el de los panes chucos. Bueno, esa persona es la que se encontraba diciendo preguntas ahí a Groc, que si por qué el presidente de la República, Nayib Bukele, preguntó varias veces de maneras diferentes que si quién es el mejor presidente del mundo. Y muchos se encontraban mencionando a través de las redes sociales en respuesta pidiéndole a Héctor Silva que mejor pregunte a Groc que si por qué no le ha pagado los $50,000 al diputado Cristian Guevara, o por qué se encuentra haciéndose el mariachi. ¡Qué palo! ¿El de los panes chucos o el que no es con él el asunto? Tras haberle mostrado unos cuantos ejemplos, unos pequeños ejemplos, porque para muestra un botón de todos aquellos opositores los cuales se encuentran diciendo cosas en contra del presidente de la República, Nayib Bukele, tras la pregunta que él hacía a Groc, veamos la razón por la cual Groc respondió al presidente Nayib Bukele de El Salvador de esta manera. Ahora sí viene lo chido. La respuesta que Groc daba, incluso al mismo presidente de la República, Nayib Bukele, es que no es lo mismo 90% de 6 millones que el 80% de 131 millones
millones de personas. Bukele tiene 5.4 millones de seguidores, lo que es el 90% de los 6 millones de salvadoreños. Mientras que Sheinbaum, la presidenta de México, tiene 105 millones de seguidores, que es el 80% de 131 millones de mexicanos. Aunque Bukele lidera en porcentaje, Sheinbaum lo supera notablemente en número total de simpatizantes debido al tamaño de México. Así que póngale coco y póngale queso, mis amigos, ante estas declaraciones que le brindaba el mismo Grok al presidente de la República, Nayib Bukele, del por qué era que mencionaba que Sheinbaum, la presidenta de México, es la presidenta más popular. Según lo que se encuentra mencionando Grok, no es por el hecho que se encuentre haciendo un buen trabajo, sino por el simple hecho de que aquí sí cuenta la cantidad de habitantes del país. Ya no digas nada, ya nos exhibiste. Ya que México tiene 131 millones de habitantes, por lo cual cualquier cantidad de mexicanos que se encuentre apoyando a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, es muchísimo mayor que los que apoyan al presidente de la República, Nayib Bukele, debido a la cantidad, y esa es la razón por la cual se menciona que ella es más popular que el presidente de la República, Nayib Bukele, ya que son más millones de mexicanos los cuales la apoyan, aunque eso no indique que se encuentra haciendo un buen trabajo, sino que existen más mexicanos en México, valga la redundancia, que salvadoreños en El Salvador. Y por si la oposición dice que esto no puede ser así, que no lo pueden creer, que esto no es posible, bueno, se lo vamos a explicar incluso de una manera más sencilla. Estoy más que seguro que todos y cada uno de ustedes se recuerdan de los momentos en los cuales sus hijas, sus sobrinas o algún familiar se encontraba en la escuela y se hacía algún evento de belleza, y para ello había que vender los votos, y la candidata de estas niñas, la cual vendía más votos, ya que se les daban listas para ir a vender, la que vendía más era la que ganaba. Es decir, no se ganaba en ese momento, en esos grados de la escuela, la niña la cual era la más bonita de ese grado, sino la que vendía más, la que tenía más votos vendidos. Esto es lo que sucede en el caso de la presidenta de México y el presidente de nuestro país, El Salvador, Nayib Bukele. En esta categoría de popularidad, quien ganó no es quien se encuentra haciendo el mejor trabajo, sino quien tiene a más ciudadanos del lado de ellos. Y por supuesto, ya les dijimos, por muy pocos mexicanos que sean los que apoyan a Sheinbaum, la presidenta de México, va a ser muchos más millones en comparación a nuestro país, El Salvador, ya que México tiene 125 millones de mexicanos más que nuestro país, El Salvador, salvadoreños. ¡Qué palo! Bueno, ahí queda más que explicado, ya con uvas, con fresas, con piñas, con frutas, con muñequitos, para que nadie diga que no entendió de por qué Grok le respondió de esa manera al presidente de la República, Nayib Bukele. Así es que a todos el tiro le salió por la culata. Los que estaban celebrando la respuesta que había dado Grok al presidente de la República, Nayib Bukele, les tronó la cacerola. En conclusión, Grok no respondió favorablemente al presidente de la República, Nayib Bukele, porque la presidenta de México se encuentre haciendo un mejor trabajo, sino simplemente porque tiene mayor cantidad de habitantes. Así es que de esta manera se le dice a toda la oposición que se encontraba celebrando, ¡pum, pum, 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 pum! Tome su pan con chumpé. Porque de esta manera queda comprobado que el tiro le salió por la culata. Esto no tiene nada que ver con el trabajo, sino con la cantidad. Por lo cual, el pueblo salvadoreño a una sola voz le dice a todos estos de la oposición, mave, tumblim, y que vayan a penar sapos arriba del bate, o a ver si ya puso la tunca. Y eso va a ser con doble trompón y triple patada al pecho, con patada de dragón, con patada de canguro, pero sobre todo con multipatadas por debajo de la lengua. A través de decirle al pueblo salvadoreño que dejen de inventar y que póngale coco y queso primero a las situaciones antes de celebrarlas. Porque definitivamente a los que les tronó la cacerola, a los cuales el tiro le salió por la culata, es a todos los de la oposición y los que se encontraban criticando al presidente de la República, Nayib Bukele. Son pasmados, pues. O sea, de verdad, son pasmados. Algo más que cabe resaltar es que dato mata relato. Y juzguen ustedes recordando de dónde venimos, a dónde estamos y para dónde vamos. Esto en relación al gran trabajo que ha realizado el presidente de la República, Nayib Bukele, en seguridad. Éramos el país más inseguro del mundo, ahora somos el país más seguro del continente americano. Incluso se le gana a Canadá, que por mucho tiempo fue el país más seguro del continente americano. Aplausos, por favor. También el presidente de la República, Nayib Bukele, por si fuera poco, hizo otras preguntas a Grok, como por ejemplo, el presidente Nayib Bukele preguntó ¿cuál es el país más seguro de América Latina? Responde con una palabra. Y Grok respondió diciéndole al presidente de la República, Nayib Bukele, sin titubear, El Salvador. Ese es el país más seguro de América Latina. Otra de las preguntas que también lanzó el mismo presidente de la República, Nayib Bukele, a Grok fue ¿quién es el presidente que más ha reducido los homicidios en el mundo? Responde con una palabra. Y a lo cual, innegablemente, Grok respondió Bukele. Por lo cual, por supuesto, aplausos por favor ante eso que se encontraba respondiendo ahí Grok. Recordemos, el dato mata el relato. Y si hablamos de todos estos de la oposición, los cuales se encontraban celebrando y que están equivocados porque el tiro le salió por la culata y ya se lo demostramos, fue la diputada de la oposición del partido Boy, así es porque es la única, no podemos decir del partido Vamos, Claudia Ortiz, la cual se encuentra en todo momento pidiendo liberación. Libérenlo ya. Libérenlo ya. Y no cualquier liberación, se encuentra solicitando o pidiendo la liberación de los miembros de estructuras delincuenciales. ¡Qué palo!
Ella se encontraba compartiendo otra pregunta a Grok donde se mencionaba cómo derrocar a Nayib Bukele de forma pacífica, y lo más relevante fue esto: apoyar masivamente a movimientos y figuras críticas. ¿Como quién? Como Claudia Ortiz. ¡Puta, qué ofertón! Bueno, ahí tienen entonces lo que se encuentra compartiendo nada más y nada menos que la diputada Claudia Ortiz. Por lo cual, con esto, ella nuevamente agarra fuerzas, dice. Esto se suma a lo que le ha dicho la oposición, de que la ven presidenciable. Por lo cual, la oposición dice que Claudia Ortiz es la solución para nuestro país El Salvador. Ya lo han escuchado, ¿verdad? Ya han escuchado cómo lo menciona todos los de la oposición, como por ejemplo Ronald Umaña, Fortín Magaña e incluso Carlos Araujo, quien recientemente se encontraba echándole flores, piropeándola, cuenteándosela, todo aquello que quieran ustedes, porque lo que estaba diciendo era solo cosas buenas en referencia a Claudia Ortiz. Y que incluso el mismo hermano, Walter Araujo, se encontraba mencionando que le daba vergüenza tener a alguien que ya había pactado con la votos de sangre. Muy bien, mis amigos, gracias a todos y cada uno de ustedes por haber llegado a la parte final de este segmento informativo, donde yo les invito a poder dejar su like, a compartir, a suscribirse y a activar la campanita de las notificaciones. No se lo pierdan, estamos llevando este segmento informativo todos los días a partir de las 9 de la noche, hora de California. Un video resumen de lo más relevante y explosivo ocurrido en nuestro país El Salvador. Así es que no se lo pierdan, activen la campanita. Nos vemos, feliz resto de este día y feliz fin de semana desde ya para todos. Hasta la próxima. ¡Salud! ¡Salud!